Hola, mi nombre es Gabriela Martínez y soy abogada de inmigración canadiense y directora de GM Law. Si te interesa trabajar, estudiar o emigrar a Canadá, te invito a conocernos y a suscribirte a este canal, donde cada semana compartimos información sobre temas de inmigración a Canadá. Hoy vamos a hablar de quiénes pueden entrar a Canadá y más específicamente sobre los refugiados y los residentes permanentes. En semanas anteriores hemos estado hablando de las restricciones de entrada a Canadá y quiénes están exentos de esas restricciones para viajar. En primer lugar, hablamos de los estudiantes internacionales, los trabajadores y las personas que viajan a visitar a familiares, a parejas o aquellas que viajan por motivos humanitarios y de compasión. Hoy hablaremos de dos grupos de personas que en el último año han sufrido bastantes las restricciones de viaje. Nos referimos en primer lugar a los refugiados y luego a las personas con procesos de residencia permanente en cursos. En primer lugar, vamos a hablar entonces de los refugiados. Entrar a Canadá a hacer una solicitud de refugio siempre ha sido difícil, pero con las restricciones de viaje impuestas por la pandemia, este proceso se ha hecho aún más complicado. De hecho, los números de solicitudes de refugio han disminuido considerablemente, de un máximo de 18,000 casos al año aproximadamente en el año 2018 y 2019, a apenas un poco más de 18,000 aplicaciones en el 2020 y 2,000 aplicaciones en lo que va del año 2022. Las razones son variadas, desde el cambio de gobierno de Estados Unidos, pero más notablemente la situación de restricciones debido a la pandemia. ¿Cuál es la situación actual? En primer lugar, es importante destacar que se puede solicitar refugio cuando se entra a Canadá en un puesto de frontera, bien sea un aeropuerto, un puerto o una frontera terrestre. Y se puede solicitar refugio estando ya adentro de Canadá. No es posible solicitar refugio en una embajada canadiense, en una oficina de viajes, en una oficina de visas canadiense. El proceso tiene que hacerse o en la frontera o ya dentro del país. Sin embargo, vamos a referirnos a lo que es la situación de la frontera de Estados Unidos con Canadá, que en el fondo es la frontera terrestre más larga del mundo y por la que entra la mayoría de los refugiados. Hubo un tema que fue muy controversial en los últimos meses. Se hablaba de que hay un tratado entre Canadá y Estados Unidos que regula el flujo de solicitantes de refugio. En un principio ese tratado se llevó a la corte, una corte lo anuló, el gobierno de Canadá apeló a la nulidad de ese tratado y hasta la fecha, al día de hoy, en mayo del 2021, sigue en vigencia el Tratado de Primer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos. Ese tratado lo que significa en términos prácticos es que una persona no puede pedir refugio en Canadá si viene directamente de Estados Unidos. Le tocaría hacer su solicitud, su petición en Estados Unidos. Igualmente, una persona que está en Canadá y que cruza la frontera a Estados Unidos no puede hacer una petición de refugio en Estados Unidos, sino que le tocaría hacerla en Canadá. Vamos a hablar lo más importante, cuáles son las excepciones a ese tratado, porque ya hemos visto que es posible hacer una solicitud de refugio en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Solamente, vamos a hablar de tres casos que son las excepciones. El primer caso se refiere a los familiares. ¿Quiénes pueden hacer refugio, pedir la solicitud de refugio en la frontera? Una persona que tenga un familiar en Canadá. ¿Quiénes son los familiares? Su pareja, su hijo, su mamá, su papá, su hermano, su hermana, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, parejas, del mismo sexo y también parejas de hecho, no necesariamente se tiene que estar casado. No incluye primos, eso también es importante reseñarlo.
Si usted tiene su tío, sí, pero lamentablemente el parentesco de primos no está reconocido por el tratado. Entonces, ese miembro de su familia que está dentro de Canadá puede ser o debe ser un ciudadano canadiense, debe ser residente permanente de Canadá, puede ser una persona protegida, o sea, una persona que ya hizo su solicitud de refugio y su solicitud de refugio fue aprobada. Una persona que está dentro de un proceso de aquí en Canadá por motivos humanitarios, tiene su orden de salida que haya sido demorada, la solicitud está todavía en trámite, en ese caso también es posible pedirlo, los familiares. O también aquellas personas que tienen su familiar tenga un permiso de trabajo, un permiso de estudio, o incluso que tenga una solicitud de refugio en trámite. No necesariamente, no solo aquellos que ya le aprobaron la solicitud, sino incluso aquellos que tienen la solicitud de refugio en trámite, su familiar pudiera entrar a Canadá a pedir refugio. Hay otra excepción que también es importante, que son las menores no acompañadas. Cualquier persona que sea menor de 18 años y que no esté acompañado por su mamá, su papá, su guardián legal, y que no tenga una pareja que esté aquí en Canadá, o que no tenga a su mamá o su papá en Canadá o en Estados Unidos, puede pedir refugio en Canadá. También cualquier persona, sería la tercera excepción, cualquier persona que tenga una visa canadiense, por ejemplo, una visa de turismo, tenga un permiso de trabajo, tenga un permiso de estudio, no necesita, puede pedir refugio en la frontera terrestre o en un aeropuerto. Esa persona puede pedir refugio al entrar a Canadá. Obviamente tiene un documento que le permite la entrada, por eso es que lo puede hacer. La última excepción al Tratado de Primer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos se refiere a aquellas personas que han sido acusadas o condenadas por un delito en Estados Unidos que, corre el riesgo de que se le aplique la pena de muerte. En ese caso, la persona no está obligada, a pedir refugio en Estados Unidos. La persona puede cruzar la frontera y pedir refugio en la frontera con Canadá. Entonces ya hemos visto que sí es posible pedir refugio en la frontera y que también luego es posible pedir refugio dentro de Canadá. Obviamente, tal vez lo más importante es las excepciones que aplican en la frontera, porque ya una vez que la persona entró a Canadá, bien sea porque tiene una visa, porque tiene un permiso, puede hacer el trámite dentro del país e incluso puede pedirlo por internet. Hoy en día ese tipo de consideraciones se están tomando en cuenta, pero lo más importante es tal vez destacar quiénes pueden pedir refugio en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y a su vez destacar que ese tratado, si bien ha sido declarado nulo en primera instancia, está todavía sometido a apelación, y mientras el proceso no haya una decisión firme, el tratado sigue teniendo vigencia temporal. Si ese tratado llega a ser declarado inconstitucional, lo que va a ocurrir es que cualquier persona puede pedir refugio en Canadá sin tener que haberlo pedido en Estados Unidos. Si el tratado, si la Corte decide que ese tratado es válido, va a seguir en vigencia como lo ha estado desde el año 2004, y la persona tiene que pedir refugio primero en Estados Unidos antes de poder pedirlo en Canadá. Otra cosa que también es importante es una persona que de repente, tal vez es la única situación en la que que el tratado aplica de una forma distinta, es que una persona, por ejemplo, está siendo deportada de Estados Unidos a su país y el vuelo hace escala en Canadá. En ese caso, la persona pudiera pedir refugio en Canadá. De resto, es muy difícil que ocurra la situación en la que sea posible pedir refugio
digamos, por avión, ¿no? En un aeropuerto. Por lo general, la mayoría de los casos, este tratado se refiere más que todo, se aplica más que todo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurre? La persona puede acudir, debe demostrar que tiene su familiar en Canadá y que su familiar tiene uno de los estatutos de la situación legal que ya mencionamos, probar, digamos, el parentesco y probar el estado legal de la persona aquí en el país para que a la persona se le permita hacer esa solicitud de refugio. Entonces, eso es un poco, en grandes rasgos, la situación de los refugios actuales. ¿Qué ocurre con las personas que no tienen ese familiar? ¿Pueden pedir refugio en la frontera? No. Si piden refugio en la frontera, los van a devolver a Canadá. Esas personas tendrían que entrar al país sin estatus legal y presentarse a la policía, a cualquier autoridad pública para hacer su petición, pero tendrían que entrar de forma irregular al país. No pueden entrar de forma regular, ya que les aplicaría el tratado de primer país seguro entre Estados Unidos y Canadá. El segundo caso del que queríamos hablar hoy se refiere a las personas que tienen solicitudes de residencia permanente en trámite. Estas son las personas que han sido las más afectadas con las restricciones de viaje. Todas esas personas que tenían sus decisiones, sus casos de residencia permanente y que habían sido aprobados, pero que todavía no habían entrado al país, de alguna forma no pueden viajar a Canadá. Los que se hicieron residentes y sus decisiones se dieron antes del 18 de marzo, sí pueden viajar. Sin embargo, ya a estas alturas deben pedir autorización porque los documentos probablemente ya están vencidos. Ese proceso de autorización está tomando aproximadamente 4 semanas. ¿Qué ocurre con las personas cuyas solicitudes de residencia permanente se aprobaron después del 18 de marzo? Tenemos 2 categorías. Tenemos una categoría de personas que fueron aprobadas, por ejemplo, porque fueron patrocinadas por un familiar. En ese caso, esas personas sí pueden viajar porque están dentro de una de las excepciones, pero en cualquiera de los otros casos, por ejemplo, un solicitante de Express Entry que no tiene familiares en Canadá, lamentablemente ese grupo de personas todavía sigue sin poder viajar. Es importante estar monitoreando constantemente. ¿Por qué? Porque es necesario que rehagan exámenes médicos, de repente le van a pedir certificados policiales nuevamente y hay que estar muy atento a cuando se levanten esas restricciones. Pero por ahora, una persona que fue aprobada su residencia permanente y que, por ejemplo, está en Perú, esa persona y no tiene ningún familiar en Canadá, esa persona lamentablemente todavía no puede viajar a Canadá. Entonces, si esa persona, por ejemplo, fue patrocinada por su pareja, sí puede viajar porque la excepción a la restricción, que es para viajar a visitar a familiares, sí lo ampara. Pero el resto de las personas, lamentablemente todavía esa restricción al día de hoy, estamos mayo 31, al día de hoy esa restricción se mantiene. Entonces estén muy atentos y en cualquier caso les es importante estar siempre comunicándose con el Ministerio de Inmigración porque cuando esos documentos expiren es necesario que les emitan unos nuevos. Por ejemplo, normalmente se emite una etiqueta en el pasaporte que es una visa de inmigrante y también se expide una confirmación de residencia permanente. También está el caso de las personas que se hacen residentes permanentes y que ya están aquí en Canadá. Esos casos, a partir de principios de año, se está procesando a través de un portal. Las personas reciben su confirmación de residencia permanente en un portal.
Allí suben su fotografía digital, que es de cómo le van a entregar la tarjeta de residente permanente. Y luego, una vez que ya esa persona recibió su tarjeta de residente permanente, la persona puede viajar libremente. Obviamente existen restricciones, hay que hacer cuarentena. Si la persona viene a Canadá y llega por un aeropuerto, tiene que estarse 3 días en un hotel designado, pero en general las restricciones de viaje ya como tal no aplican. Entonces esperemos que esta situación se resuelva lo más pronto posible, pero mientras tanto es importante estar muy atentos porque es un área muy cambiante. En conclusión, las personas que quieran solicitar refugio en Canadá tienen que o estar en suelo canadiense o estar en la frontera, pero estar dentro de una de las excepciones al primer país seguro entre Canadá y Estados Unidos. Normalmente, de acuerdo con este tratado, las personas que quieran solicitar refugio en Canadá primero han debido hacerlo en Estados Unidos y viceversa. Personas que quieran solicitar refugio en Estados Unidos y vienen de Canadá han debido hacerlo dentro del país. Existen unas excepciones que ya lo hablamos un poco, debes tener un familiar en Canadá, tu familiar debe estar dentro de una de las situaciones legales, o ser un menor no acompañado, o ser una persona que se le pudiese aplicar la pena de muerte en Estados Unidos o en otro país. Esas son las principales excepciones. Por otro lado, entonces también hablamos de las personas que solicitan la residencia permanente. Lamentablemente, esas personas aprobadas, que tienen su residencia permanente aprobada, pero que todavía no han entrado al país, no han activado su residencia, no han hecho el landing, todavía están, tienen la restricción de viaje a Canadá y no deben hacerlo. Es importante que estén siempre monitoreando la situación, porque en algún momento van a tener que renovar sus documentos para poder viajar. Sin embargo, las restricciones de viaje existen, salvo que exista una excepción que lo ampare. Por ejemplo, tener un familiar en Canadá, eso realmente está aplicando en la práctica a las personas que tienen pareja o hijos, hermanos, familiares cercanos en el país. Esas son las que están pudiendo hacer la activación de su residencia permanente. Y por último, las personas que están dentro de Canadá, que han hecho una solicitud de residencia permanente dentro de Canadá, están pudiendo hacer activando sus residencias a través de un portal electrónico. Entonces espero que esta información les sea de utilidad y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por su atención.